Hoy estamos en la cuarta sesión de nuestro programa Hablemos de Homeschool. Y hoy tenemos un tema muy importante porque como para nosotros aquí en Latinoamérica esto de homeschool es algo nuevo. La gente siempre nos pregunta, pero ¿dónde se ha practicado homeschool? ¿Cuáles han sido los resultados? Queremos ver, queremos escuchar. Entonces hemos hecho un pequeño estudio con Miriam acerca de la historia del homeschool. Sí, muy buenos días. Estamos muy contentos por todos los seguidores de nuestro canal. Y como dice Gladys, queremos conocer un poquito más dónde comenzó el homeschool. O es una moda actual que nosotros la estamos recién escuchando, pero ¿de dónde viene? Eso es muy importante para ver cuáles fueron los resultados, cómo fue el proceso. Entonces vamos a empezar por el comienzo. Y nosotros los cristianos siempre empezamos por el comienzo, que es Génesis. Ya hablamos en las otras sesiones cómo Dios le delegó a la familia la función de educar las nuevas generaciones. Entonces nosotros vemos cuando Dios formó la nación de Israel, cuando todas las naciones se habían alejado de los caminos de Dios, Dios quiso darnos un ejemplo de cómo formar una nueva nación. Y empieza con Abraham. Y una de las cosas que me llama la atención es en Génesis 18, 19, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Para que fuera el líder de esta nación que Dios quería para todo, como testimonio a todas las naciones. Y dice, ustedes lo van a poder leer en sus tiempos, allí vamos a estar pasando las citas bíblicas, porque por causa del tiempo no alcanzamos a leerlas, pero dice que Dios escogió a Abraham porque Él sabía que Abraham iba a educar a la siguiente generación en sus caminos, les iba a enseñar sus leyes, sus principios. Entonces esto nos da una clave para saber que como padres nosotros somos los responsables de traspasar a la siguiente generación una clase de educación. Y ahí nos dice qué clase de educación. Y Dios le estaba delegando a Abraham que fuera enseñados en los preceptos, los caminos, en el conocimiento que viene de Dios. Entonces ya la educación pagana existía, porque las naciones estaban paganas y estaban traspasando una clase de educación a la siguiente generación. Pero Dios dijo, vamos a hacerlo con Abraham, porque yo sé que Él va a enseñar a sus hijos. Y siguiendo en el Antiguo Testamento nos damos cuenta de cómo la educación hebrea da mucha importancia al padre y a la madre, pero involucra también a los abuelos, o sea, para poder afectar la siguiente generación, esos tres partes de la familia son muy importantes: el papá, la mamá como maestra, pero los abuelos también, porque cada uno tiene algo dado por Dios para traer transformación e influenciar la nueva generación. Y entonces esto de que la educación en el hogar es superior a la educación secular, o sea, sin Dios, nos da como un ejemplo en el testimonio de José en Génesis. Cuando José fue llevado como esclavo a Egipto, José hallaba gracia delante de las personas, no solamente por el área espiritual, pero también por el área de conocimiento intelectual, porque él siempre fue elevado mayor a los demás, porque decía que era más inteligente, más sabio, más organizador. Llegó a ser el segundo hombre de liderazgo, de gobierno en Egipto, en una nación pagana. Moisés, cuando él nació, el faraón o el rey quería destruirlos a todos los niños, pero los padres estuvieron muy atentos y sensibles a cómo proteger a su hijo, y fue como Dios protegió, y finalmente Moisés fue educado por la mamá dentro de la casa del faraón, pero educado por la mamá. Entonces eso es muy importante, y ver los resultados, cómo Dios levantó a Moisés como el libertador de una nación. Sí, y también cuando Moisés es guiado a llevar el pueblo fuera de Egipto, Dios también le dice lo mismo. En Deuteronomios 6, 6, 7 y Deuteronomios 4, 9 al 10, Él le da otra vez la instrucción. Eduquen, enseñen. ¿Quién lo hace? Los padres. Que los padres enseñen los preceptos, todas las normas, todo el conocimiento venía de los padres. Dios le estaba diciendo a Moisés, ahora que van a formar una nueva nación,
que van a restaurar la nación de Israel. Entonces otra vez han perdido el camino, pero continúen enseñando a la siguiente generación, les enseña a sus hijos, para que los hijos los enseñen a los hijos y no se olviden. Entonces la educación judía es un ejemplo, la educación hebrea, de que los padres enseñaban a sus hijos desde muy pequeños, ellos no los entregaban a que el faraón se los educara. Cuando Daniel también estuvo en Babilonia, es un claro ejemplo que cuando los sacaron cautivos estos jóvenes, dice Daniel dice en varios versículos como ellos eran conocedores en ciencia, en toda lengua, todo conocimiento. Estos jovencitos eran superiores a la educación de Babilonia. ¿Por qué? Porque desde pequeños habían sido educados en estas ramas de conocimiento. Entonces también llegaron a una posición muy importante en el reino pagano. Y a veces nosotros decimos, no, esto es muy pagano, esto es secular, ahí no podemos entrar los cristianos. Pero la Biblia nos da claro ejemplo de que si nosotros tenemos un buen conocimiento, buen entendimiento, podemos ser influencia en las naciones y podemos cambiar lo que está mal y ser luz allí donde estamos. Entonces los judíos tomaron muy seriamente esta responsabilidad de educar a sus hijos, y ellos lo hacían en el hogar. Cuando llegaban a cierta edad, casi creo que a los 12 años, entonces ellos tomaban ayuda del rabí, de los sacerdotes, y no se descuidaban. O sea, el padre llegaba a cierto tiempo que decía necesitamos ayuda, entonces estaba ahí la comunidad bíblica, la que tenía el entendimiento bíblico para soportar, para apoyar en las áreas que necesitaban. Entonces así, más que todo, es que se desarrolló la educación judía, la educación en casa. Y bueno, eso es con respecto al Antiguo Testamento. Y como la historia nos cuenta, varias veces el pueblo de Israel estuvo cautivo, pero como Gladys estaba explicando, realmente ellos fueron influencia, pero a través de la familia. Y en el Nuevo Testamento, con los primeros cristianos que estaban bajo el Imperio Romano, las familias siguieron ese mismo patrón y extendiendo su fe, nunca llevaron a sus hijos a las escuelas romanas, sino realmente fue la educación en casa. Ellos criaron a sus hijos dentro de los principios que ellos les habían transmitido. Y eso fue por muchas generaciones así, tanto que pudieron traer influencia y transformación hasta que cae el Imperio Romano. Sí, dicen que los cristianos, ellos empezaron como escuelas, pero estas escuelas no eran para sus hijos, eran para los niños que quedaban huérfanos por la maldad, por la guerra, por la violencia que había. Entonces había muchos niños que estaban sin padres, o por pobres que no podían sustentar una clase de educación. Ellos abrieron escuelas para estos niños y ayudaban. Entonces era como que los mismos paganos se dan cuenta, los cristianos tienen una educación superior. Y ustedes se acuerdan en Hechos cuando la Biblia dice que estos que ponen el mundo al revés, los cristianos estaban cambiando el mundo. El mundo nos dice, es esto, el Estado es el que lo hace mejor, es este el camino. Pero cuando los cristianos entramos y decimos, lo vamos a hacer a la manera de Dios, nosotros cambiamos las cosas, las ponemos no es al revés, las ponemos como debe ser, como Dios dijo, para que realmente haya bendición a las naciones. Y el cristianismo siguió avanzando y siguió trayendo libertad. Y siguió avanzando, y los mejores colegios que se abrieron en Europa, o sea, eran por los cristianos. Sí, o sea, es debido al cristianismo cómo desarrolló la educación de los colegios en Europa, pero no solamente fueron colegios, porque necesitaban, ellos veían la necesidad de tener líderes de más alto nivel. Entonces fueron cuando se crearon o vino la idea en el cristianismo de las universidades. Y las universidades comenzaron fue en la iglesia, no comenzaron por el Estado, sino realmente en la iglesia. Es por eso que cuando vamos a la universidad, las asignaturas no necesariamente llaman asignatura. Antiguamente les decíamos la cátedra, y al docente o profesor le decía,
catedrático. ¿Por qué? Porque el origen venía de las catedrales. Era en las catedrales donde se inició la educación para profesionales. La universidad comenzó en el cristianismo, no comenzó en el mundo secular, y era transmitiendo verdades, porque la verdad viene de Dios y es a través de los cristianos que realmente nosotros tenemos que tomar la educación. Es la iglesia la que está siendo llamada a tomar la educación en todas las esferas, ¿no? Sí, y luego entonces avanza la educación en el hogar cuando los padres de América, de Estados Unidos, a muchos tal vez no les gusta que nombremos Estados Unidos porque se nos ha enseñado, sea por el colegio, por diferentes medios negativos acerca de Estados Unidos, pero nosotros no podemos negar la historia de que esta nación fue una nación bendecida, es una nación bendecida, y en sus comienzos realmente tenían fundamentos bíblicos. Entonces cuando ellos vinieron aquí a América, a Estados Unidos, ellos traían la Biblia en la mano y ellos educaban a sus hijos. Los peregrinos, los que nosotros conocemos como padres fundadores, como los iniciadores de esta nación, los peregrinos, ellos traían la Biblia y ellos educaban a sus hijos, y ellos se dieron cuenta de la necesidad de educación superior, y las universidades que fueron establecidas en los comienzos en los Estados Unidos, siempre la meta era que conocieran a Dios, que conocieran a través de cada asignatura del estudio, que Dios fuera el fundamento. Por lo menos así fue la Universidad de Harvard. Los comienzos dicen que el lema de esta universidad es para que conozcan a Jesús, el libertador. Y entonces ellos tenían un concepto bien claro de dónde viene la fuente de la sabiduría. No viene del hombre, no viene del Estado, viene de estar conectados con Dios. Y por esto ellos llegaron a ser una nación más próspera, más bendecida. No era porque tuvieran muchos recursos, o no era porque tuvieran un armamento, nada de esto. Era porque tenían el temor de Dios. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces la educación en Estados Unidos nos da como resultado una nación próspera, en libertad. Y nosotros como cristianos, de una u otra forma, en nuestros inicios, ya sea nuestros padres o nuestros abuelos recibieron del Evangelio, fue a través de personas que fueron transformadas en Estados Unidos. Yo personalmente y mi familia recibimos del Evangelio a través de misioneros norteamericanos que venían y traían la verdad. Y realmente el poquito que nosotros recibimos fue el inicio de conocer a Dios. Entonces, como decía Gladys, la raíz o el principio bíblico que tenían las universidades en los Estados Unidos era Juan 17:3, dice, y conocer a Dios, esa es la vida eterna. Entonces conocer a Dios, a Jesucristo, es la vida eterna que se inicia aquí en la tierra. No estamos esperando irnos al cielo, sino que se inicia aquí en la tierra. Y es a través de eso que conocimos a Dios, y eventualmente hemos conocido a través de Homeschool, es a través de lo que Dios ha hecho en Norteamérica. Evidentemente pues han sido como 150 años que fueron de influencia y de transformación para los Estados Unidos, una nación muy próspera y que bendijo a muchas naciones. Nosotros hemos sido parte de esa bendición, pero ha caído en decadencia. Pero no por eso nosotros vamos a rechazar la historia y la verdad, lo que Dios hizo y transformó. Entonces, notamos que en Europa empezó la decadencia y le siguió Norteamérica, le siguió América, ¿no? Pero yo creo que en medio de todo eso Dios nos está llamando a volver a las raíces, a volver al principio, como Gladys decía, volver al Génesis. Estamos aquí en Sudamérica experimentando y conociendo más sobre lo que Dios hizo. Por eso es tan importante la historia, lo que Dios hizo en Europa y lo que Dios hizo en Norteamérica. Y Él quiere que volvamos a eso. Él nos quiere a nosotros como protagonistas, y por eso ese es nuestro interés de compartir con ustedes. Sí, entonces este es como un pequeño resumen, porque nosotros tenemos la escuela completa que se llama Maestro para las Naciones, donde tocamos estos temas más a fondo, y queremos volver otra vez a hacerlo a la manera de Dios. Así como Europa
un día le dio la espalda a Dios y no quiso a Dios más en la educación. Estados Unidos también le dio la espalda a Dios y más o menos en 1800 empezó a decir como Israel, queremos un rey como las demás naciones. Ellos empezaron a decir, queremos una educación como las naciones paganas. Y abandonaron este sistema bíblico de homeschool, educación en casa. Entonces ahí ha venido la decadencia. En 1980 Dios levanta otra vez cristianos que dicen tenemos que volver a las sendas antiguas, a educar a la manera de Dios, y empieza un movimiento fuerte de homeschool, que es lo que ha venido salvando a América del total decline. Es la educación que estos padres han empezado a promover y que hay millones de personas que lo están haciendo en Estados Unidos, y nosotros hemos visto el testimonio de muchas familias y de la nación misma, y nosotros estamos comprometidos con nuestras naciones latinoamericanas, de que nosotros podemos hacerlo. La gente le parece imposible educar sin el gobierno, sin el control total del gobierno, pero nosotros tenemos el control de Dios, la soberanía de Dios, que es el dueño de toda la ciencia, que es el dueño de todo conocimiento y que de él proceden todas las cosas buenas. Entonces, como padres podemos estar delante de Dios y humillarnos delante de él y decimos, queremos rescatar nuestra próxima generación. Por amor a nuestra nación lo estamos haciendo, estamos educando en casa y promoviendo que muchos padres se unan y digan, sí podemos, con la ayuda de Dios podemos salvar la siguiente generación educándolos en el hogar. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en la siguiente sesión. No olviden darnos un like en nuestro canal, y cualquier pregunta que ustedes tengan, pues nosotros estamos dispuestas a responderles.